Se estima que a lo largo de su vida, sus ganancias y pérdidas en los casinos oscilaron en torno a los $500 millones de la época, el equivalente a 10.000 millones en la actualidad. Sus apuestas eran tan elevadas que en una noche podía ganar o perder más de $1 millón, algo que, según se dice, ocurrió en más de una ocasión. Nikolaos Andreas Dandolos, o simplemente Nick el Griego, como todos le decían, es considerado por mucho como el mayor apostador de todos los tiempos. Vivió una vida dedicada al juego y sus innumerables anécdotas y hazañas le abrieron la entrada al Salón de la Fama del Póker. Se estima que a lo largo de su vida, Nick pasó en más de 70 ocasiones de la riqueza a la pobreza, y viceversa. Vivió una vida que podríamos catalogar como turbulenta e inestable, pero llena de emociones, aventura y fama. Sostuvo una relación de amistad con personalidades de la talla de Albert Einstein, el cantante y actor Frank Sinatra y el magnate Aristóteles Onassis, entre muchos otros. Además de esta faceta de jugador profesional, Dandolos era un hombre al que nunca le tembló la mano para compartir con los más desfavorecidos su fortuna. Donó más de $20 millones de sus ganancias en los casinos a causas como la educación pública y a obras de caridad, algo que, según se dice, contribuyó en gran medida a sus recurrentes bancarrotas. Sin embargo, el Dandolos humilde y generoso se terminó ganando el apoyo y la simpatía de las masas que veían en la figura de Nick el Griego una especie de Robin Hood moderno, un justiciero de los casinos. Pese a todo lo que ganó, Nick murió en la más absoluta pobreza. Sin embargo, sus amigos poderosos del pasado se encargaron de organizar un funeral digno de un miembro de la realeza. Fue enterrado en una caja dorada repleta de flores, y a sus honras fúnebres acudieron miles de personas. Ninguno de sus antiguos amigos faltó. Desde los artistas y las personalidades de fama mundial, hasta los altos miembros de la mafia que le admiraban, se congregaron para darle el último adiós al hombre que, alguna vez, había rendido a Las Vegas a sus pies. Pero, ¿cómo llegó este hombre a ganar y perder tanto dinero en las apuestas? ¿De qué manera logró convertirse en una personalidad querida y admirada? ¿Y por qué razón terminó en la ruina definitiva? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué país nos sigues. Nacido en Creta en 1883, Nick el Griego se crió en una familia acaudalada. Estudió filosofía y llegó a América, donde transformó su habilidad en el juego en una serie de victorias y pérdidas épicas. Nick vivió el mundo de las apuestas con tal pasión que sus amigos y enemigos abarcaban desde jugadores y mafiosos hasta personalidades como Albert Einstein. Fue un maestro en el póker y en el engaño, y su fama como uno de los grandes apostadores sigue vigente hasta hoy. Su historia recorre una vida de millones ganados, millones perdidos y lecciones inolvidables en cada derrota. La historia de Nick es la de un hombre que vivió al filo de la suerte, construyendo una de las leyendas más increíbles en la historia del juego, o tal vez la leyenda más increíble de todas. Nikolaos Andreas Dandolos, conocido como Nick el Griego, nació el 27 de abril de 1883 en Retimnon, Creta. Hijo de una familia rica que emigró desde Esmirna, Nick se crió en un ambiente acomodado y acudió al colegio evangélico griego, donde estudió filosofía. Su padre tenía una empresa de ventas de alfombra y su padrino se dedicaba a la construcción de barcos. A los 18 años, su abuelo le dio una asignación semanal de $150, una fortuna en su época, para que viajara a Estados Unidos en busca de un futuro brillante. Nick llegó a Chicago y luego se mudó a Montreal, Canadá, donde comenzó a apostar en carreras de caballos bajo la guía de un jockey local, con quien había entablado amistad. Fue en esos primeros 6 meses donde logra ganar sus primeros $500,000 en apuestas,
dinero que perdió con la misma agilidad con que lo había ganado. Después de esta racha inicial, regresó a Chicago, decidido a hacer del juego su carrera. Pronto se mudó a los clubes de cartas en Chicago, donde desarrolló sus habilidades en el póker y los dados, volviéndose un maestro en ambos. La fama de Nick creció cuando, con una apuesta de miles de dólares por partida, logró atraer la atención de la escena local y de los dueños de los clubes. Los dueños de los clubes de carta trataron de reclutarlo, ya que creían que era mejor tenerlo como aliado que como rival, pero Dándolos prefirió seguir por su cuenta. Nick se distinguía no solo por sus apuestas arriesgadas, sino por su habilidad en el engaño y el control de los nervios. Pronto ganó su apodo de Nick el Griego. Su reputación continuó creciendo y en pocos años ya se había transformado en una leyenda en los clubes de Chicago. El dinero fluía en sus bolsillos y entraba tan rápido como salía. Su vida se convirtió en una danza entre victorias y pérdidas que parecían imposibles de sostener. Ganar o perder más de $100,000 por día se convirtió en algo normal para alguien como Nick. En una ocasión, apostó y perdió $1,600,000 en un torneo de dados que duró 12 días. Y en otro evento, después de una partida de póker que se extendió durante 7 horas, se levantó de la mesa con más de $500,000 en ganancias. Pese a sus enormes pérdidas, su habilidad para el juego le permitiría volver a recuperar lo perdido una y otra vez. Para Nick, el juego no era solo una oportunidad de ganar dinero, sino un arte, una manera de vivir la vida al extremo. En 1931, cuando el juego se legalizó en Nevada, Nick se mudó a Las Vegas, que se convirtió en su nuevo escenario de apuestas. Aunque muchos dueños de casinos como Benny Binion y mafiosos le ofrecieron dinero para trabajar para ellos, Nick se mantuvo independiente, fiel a su estilo. Las Vegas lo acogió como a una celebridad, y su reputación como el caballero del juego le convirtió en una de las mayores atracciones de la ciudad. Su relación con Benny Binion, el propietario del Horseshoe Casino, dio lugar a una de las partidas de póker más famosas de la historia. Benny invitó a Johnny Moss a desafiar a Nick en una partida sin precedentes, con el objetivo de atraer clientes al casino. La partida, conocida como la Batalla de los Titanes, duró 5 meses y se jugó prácticamente sin parar. Las multitudes se reunían a diario para observar a los dos gigantes del póker, quienes intercambiaban millones en el transcurso de las partidas. Con el fin de mantener el interés de la audiencia, se acordó que los jugadores se enfrentarían en una serie de variaciones del póker. Nick, a sus 57 años, parecía invencible, pero cuando finalmente perdió cerca de $4 millones, se puso de pie y dijo una frase que se haría célebre: «Señor Moss, debo dejarlo ir». Esta partida histórica sería el embrión de lo que después se convertiría en la Serie Mundial de Póker. Las anécdotas de Nick el Griego son tan disímiles como fascinantes. En una ocasión, se enfrentó al famoso mafioso Frank Costello en una partida de póker en Nueva York, donde tenían espectadores VIP de la talla del rey de Egipto. Cuando Nick lo derrotó y se disponía a irse, Costello lo desafió, llamándolo cobarde. Nick, sin inmutarse, propuso cortar cartas, en la que la más alta ganaría $500,000, pidiéndole al propio rey de Egipto que barajara las cartas. Costello, humillado por la aplastante derrota, no le quedó más remedio que encender un cigarrillo y retirarse en silencio. Al día siguiente, los periódicos aclamaron a Nick como el rey del póker que había humillado al mafioso. Su círculo de amigos incluía a celebridades de la época, entre ellas Frank Sinatra, Telly Savalas y Aristóteles Onassis. Sin embargo, su amistad más inesperada fue con Albert Einstein, con quien solía salir en las noches y a quien presentaba en los casinos de Las Vegas como el pequeño Al de Princeton, haciéndolo pasar por un importante mafioso. Otra de sus anécdotas ocurrió cuando en una ocasión
Durante una partida en un casino donde estaba esperando el año nuevo, perdió $300,000. Unos minutos después de comenzar el año, se le escuchó murmurar: «Espero que el cambio de año también cambie mi suerte». Y para el amanecer, ya había ganado $1,250,000. A pesar de sus colosales ganancias, Nick nunca retuvo sus fortunas por mucho tiempo. Sus donaciones a organizaciones benéficas alcanzaron la cifra de $20 millones, el equivalente a más de 400 millones en la actualidad, lo cual también contribuyó a sus recurrentes bancarrotas. La vida de Nick giraba en torno al riesgo y la emoción del juego, y él mismo decía que el dinero no era su motivación, sino la experiencia misma. Cerca del final de su vida, Nick el griego se encontró nuevamente en bancarrota y jugaba partidas de póker en pequeños clubes de California, apostando sumas mínimas. Cuando alguien le preguntó cómo podía conformarse con apuestas tan pequeñas después de jugar por millones, Nick respondió: «Sigue siendo póker, ¿no?». A pesar de haber pasado de la riqueza a la pobreza más de 75 veces, Nick permaneció fiel a su amor por el juego. Nick el griego murió el día de Navidad de 1966, a los 83 años, sin dinero y con una única propiedad: su leyenda. Amigos adinerados y famosos le rindieron un homenaje con un funeral que reflejó la grandeza de su vida. Fue enterrado en un féretro dorado escoltado por amigos y admiradores. Desde estrellas de cine hasta los jefes de la mafia más poderosos acudieron a su sepelio. Frank Sinatra, uno de los primeros en llegar, le dedicó unas palabras de admiración, afirmando que Nick había vivido con una pureza y honestidad que pocos podrían igualar. La historia de Nick Dándolos es la de un hombre que vivió y murió para el juego, un apostador que nunca dejó de arriesgarlo todo. Pasó de la fortuna a la ruina sin arrepentimientos y dejó una huella profunda en el mundo de Las Vegas. Su vida nos recuerda la naturaleza efímera de la riqueza y la pasión pura por el riesgo, una leyenda que aún perdura en las mesas de póker y en los corazones de quienes persiguen la emoción de apostar.